Es fácil. ¿Quién les dijo a ustedes? Ese joven que les digo que me estaba hablando el otro día. Ay, me dio tanta lástima. Dije, bueno, no puedo más que solo meterle la espada. Y si la espada le corta esa maleza, gloria a Dios. Y si no se la corta, pues ¿qué puedo hacer yo, verdad? Porque la única que nos puede purificar y limpiar es la palabra de Dios. Porque el profeta dice que la palabra de Dios es como jabón de lavadores. Es como la lejía, dice, para limpiar nuestro pecado. Así es de que es necesario que entendamos qué dice Dios. Miren, a este pueblo, hermanos, desde que Dios los levantó, Dios no nos vino a salvar. La Escritura en otra expresión dice que no nos salvó porque nosotros valiéramos la pena. Así dice la Escritura. ¿Saben por qué dice que nos salvó Dios? Por amor de su nombre, del nombre de Él, porque en nosotros no había nada digno de poner amor donde ponerlo. Dice que somos una llaga podrida desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. Qué bueno hay en nosotros, qué bueno hay que lo pongamos contra Dios, qué bueno tenemos. Yo me fijo de Job, que Job sufrió tanto y sin embargo Dios le pega unas reprensiones a Job y le dice Dios a Job: ¿me condenarás tú a mí para justificarte tú? Eso es lo que hace el mundo de este tiempo. Montones de cristianos justificándose por sus acciones y que creen que están bien y condenan la palabra de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios dijo y Dios hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice que el anatema no está de acuerdo con Dios, ni Dios con el anatema, es porque Dios sabe más que tú y sabe más que yo. Es el único que sabe toda la verdad. Es el único que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Por eso es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Dios vio a este pueblo en esta ocasión y vio a Josué derrotado, lo vio tirado, y así hay miles de hermanos en las iglesias golpeándose el pecho como los judíos: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Dios en esta noche les dice por este mensaje, como le dijo a Josué: ¿qué haces ahí orando? ¿Qué haces ahí postrado? ¿Qué haces? Levántate y quita el anatema en medio de ti. Eso es lo que te va a salvar. Eso es lo que va a hacer que la mano de Dios esté contigo, que tú vivas para Dios, que tú saques el anatema de tu vida, que tú saques todo lo que desagrada a Dios, que tú saques todo lo que no honra a Dios, que busques solamente su presencia, que honres solamente su presencia, porque la Biblia claramente nos dice que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y que Él nos anhela celosamente. Dios no quisiera ni que durmamos ni que comamos. Él quisiera que estemos conectados con Él directamente para siempre. Si nos permite muchas cosas, dice la Biblia que es para que no pequemos más, es para que podamos tener fuerzas para buscarle y para que le honremos por su misericordia, pero no somos dignos de nada de Dios. Montones de gente postrados orando a Dios, como estaba Josué. Lo leyeron conmigo. ¿Y qué le dijo Dios? Sigue orando, Josué le dijo. Levántate, Josué. El problema no es la oración, el problema es el anatema. Tu derrota viene por el anatema, Josué. Tú eres un cristiano derrotado por el anatema, no es por otra cosa. Las cosas de Dios no pueden cambiar ni antes ni después. Dios no tiene sombra ni mudanza, ni tiene sombra ni variación. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El hombre es el que lo quiere cambiar. El hombre es el que dice que Dios tolera el pecado en este tiempo, pero Dios es santo y su santidad no cambia. Dios llama a santidad a su pueblo y dice: sed santos porque yo soy santo. Creen que con oraciones van a solucionar el problema. Bueno es orar a Dios en santidad, porque vamos a ser oídos. Pero en medio del pecado, allá habla Dios también a Israel en el libro de los Reyes y les dice: si mi pueblo se humillare, sobre cual es invocado mi nombre, y se apartare de las maldades que ha hecho, yo oiré, dice Dios, y los levantaré. Pero mientras tanto no se aparten del anatema. Dios ahí mismo le estaba diciendo lo mismo a Josué. ¿Por qué vienen las derrotas? Esas son las promesas de Dios.
Eso es lo que Dios te ha prometido a ti, hermano, y a mí. ¿Derrotas? Yo te sé decir que hay muchas derrotas en el pueblo de Dios, y eso no lo predican en las iglesias. Ahí le están apapachando sus derrotas y les están diciendo: siga viniendo al cultito, hermano, siga viniendo al cultito. Mejor que te digan: hermano, ponte bien, porque perdiendo tu tiempo estás viniendo al culto, perdiendo tu tiempo estás arrodillándote con el anatema en tu corazón. Saca el anatema, porque vas a ser un cristiano derrotado toda tu vida, y Cristo va a venir, y Él no viene por gente que tiene anatema en su corazón, por gente que está sucia e inmunda. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación de este mundo. Hazte a un lado de las cosas del mundo, saca el anatema, busca de Dios con tu corazón, si quieres ser hallados dignos en el día del juicio de Dios. Por gusto estás orando, Josué le dijo. ¿Le dijo Dios o no le dijo? Yo no te voy a oír. Levántate, hombre, le dijo. Y esto que Josué no había cometido el pecado. Si Josué lo hubiera cometido, ni le habla a Dios. De verdad les digo, Dios es santo y celoso. ¿O no es Dios santo y celoso? ¿No es el mismo Dios de Israel el que nosotros hemos conocido? ¿O a poco tenemos otro Dios? A ver, que levante la mano aquí y allá, también los que me oigan por la radio, digo por el cassette, allá donde quiera que me oigan, en sus radios, en sus casas, que levanten la mano y que me digan que ellos conocen otro Dios después del de Israel. Entonces los voy a mandar con los católicos de regreso, porque ahí sí tienen muchos dioses. Tienen dioses de palo, dioses de papel, dioses de metal, de todo tienen ahí. Pero el Dios que yo he conocido es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Santo de los santos. ¿Has conocido ese Dios tú, hermano? Hermana, ¿has conocido ese Dios? Ese es el Dios que yo conozco. ¿Y tú? Si ese has conocido, quiero decirte que Israel tuvo muchas derrotas y está derrotado hasta el día de hoy por su desobediencia a su palabra. ¿Es verdad lo que digo en Cristo o no es verdad? Ese Dios es el que yo conozco, el mismo Dios celoso. Es que han confundido la misericordia de Dios con la santidad. Creen que la misericordia de Dios es inmundicia. No me dejan mentir ustedes, porque los hechos de la gente lo dicen. ¿Verdad que sí? Han confundido la misericordia de Dios con la inmundicia. Creen que la misericordia de Dios es inmunda, que está de acuerdo con lo inmundo. Yo les pregunto hoy a ustedes y a todos los que me oigan, pastores y todos los que quieran oírme, que se arrepientan de sus pecados y sus malas predicaciones, porque si al pueblo no le están diciendo la verdad, son los primeros que van para el hoyo de fuego y no se la van a acabar ahí, y van a ser de los que se van a cumplir las profecías que dijo Cristo. En tu nombre éramos pastores, predicamos en las iglesias, echamos fuera demonios, y Jesús dice que les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué son hacedores de maldad? Porque sus hipocresías desvían más y más a la impiedad al pueblo, hacen pecar más al pueblo, no diciéndole la verdad. ¿Amaba a Dios a Josué? ¿Amaba a Dios a Israel? ¿Amaba a Dios a este pueblo que está aquí? ¿Le dio promesa a Dios a este pueblo? ¿Por qué no se estaban cumpliendo las promesas? Ahí dice, ¿verdad? Y no solo eso, hay un montón de pueblos en la iglesia que dicen: con venir al culto y a la tenecha, y ahí está la gente. ¿Y cuántos se van para el cielo? ¡Amén! Dicen todo. Yo mejor les digo, piénsenle bien si se van a quedar, para que no me digan amén. Porque el que se queda, les digo, al nomás irse el Espíritu Santo, dice la Biblia en Apocalipsis, Daniel, los profetas, Joel,
que se van a levantar unos animales de allá de lo profundo de los abismos y van a salir con cara de serpiente y con colas de culebra, y dice que le van a pegar una atormentada a los que se queden. Ay, hermano, yo me voy a dejar decapitar. Como que si la decapitación es para ti, hermano. La decapitación es para Israel por su infidelidad. Dios le dijo a Israel por el profeta Isaías que Él iba a perdonar los pecados de Israel, pero que no los dejaría sin castigo, que se los iba a castigar. Ese pecado que han cometido todas las idolatrías, haberle quemado los hijos a Moloc y todo lo que hicieron con Baal y todo eso, dijo Dios a Israel: a un remanente yo le voy a perdonar su pecado, pero los profetas que mataron, todo lo que vinieron haciendo, yo se los voy a perdonar a Israel, dice Dios, pero se las voy a perdonar, pero no se lo dejaré sin castigo. Ese es el castigo que tiene Israel. Tienen que sufrir en la carne la paga de su pecado. Dios los va a castigar, aunque los va a salvar de su alma, pero los va a castigar en la carne. Muchos están esperando que los cristianos se van a dejar decapitar. Oíme, hermano, lo que te voy a decir por el Espíritu, porque esto me lo dio el Espíritu desde que me salvó. Esos que piensan que se van a dejar decapitar, si ahora, oíme bien, no vences a Satanás, a los demonios, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo vas a vencer cuando no tengas el Espíritu Santo de Dios? ¿O no sabías, hermano amado, que cuando la iglesia se vaya, también se va el Espíritu de Dios con ella? Si ahora que tienes el Espíritu de Dios de ayudante tuyo, no puedes hacer la voluntad de Dios, imagínate cómo te le vas a negar al anticristo cara a cara. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que lo vas a adorar como tu Dios. Lo que no quisiste es obedecerle a Cristo, a la bestia se lo vas a obedecer. Y yo no te estoy metiendo miedo. ¿Sabes qué te estoy diciendo? ¿Qué querés? ¿Irte con el Señor? ¿Serle fiel a Cristo? ¿O vivir derrotado? Ir a la derrota perpetua para siempre. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué prefieres? ¿Por qué vienen las derrotas? A mí no me lo puede negar el pueblo cristiano. Yo soy una persona que no ando buscando a quien predicarle, siempre se los he dicho. El Señor me pone a abrir la boca donde quiera que me pone. A veces, ahí estoy trabajando mi carro. Yo pienso que voy a concentrarme en aquel trabajo que estoy haciendo. Y de repente Dios ahí me trae un hermano a las 10 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 7 de la mañana. Y me toca dejar todo tirado ahí. Y soy tomado por el Espíritu Santo. Y empiezo a predicarle a aquella persona tomado por el Espíritu. Y aquella persona empieza a llorar en la presencia de Dios. Y yo no le he llamado, yo no la he invitado. El Señor solito los trae ahí. Y ahí estoy administrándoles. No importa la hora. Aquí está esta gente que me conoce. ¿Cuántos me han visto ustedes que yo pierda la voz por predicar? ¿Cuándo me han visto ustedes que yo les predique de una forma a la 1 de la mañana y de otra forma a la 1 de la tarde? Siempre con el mismo fuego del Espíritu. Porque este trabajo no es de hombres, este lo hace el Señor por su Espíritu Santo. ¿Y saben qué les estoy diciendo con todo eso? Yo aquí no estoy para contender con nadie, pero sí para explicarles lo que Dios dice y para que ustedes hagan conciencia en sus corazones si son del Señor o no son del Señor. Si se han negado a sí mismos o están perdiendo su tiempo. Y yo no me aflijo que ya no vengan a otro culto de familia. Si el Señor los tiene que traer ahí, me los va a traer aunque sean amarrados. Eso sí lo he visto yo también. Yo he visto gente que quiere irse cuando Dios me toma. Ay, Dios. Y están que así se jalan, mire, del Espíritu Santo, y el Espíritu ahí me los tiene bien amarrados. Y yo diles, y así dice el Señor, le digo, y le pego las grandes sacudidas. Y hasta lloran en la presencia de Dios. Y hasta que les tengo que decir los que les tengo que decir, los deja ir el Señor. Así es Dios de bueno con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice allá en 2 de Pedro capítulo 3 que Él no quiere que ninguno perezca, sino que quedes. ¿Verdad que sí? Este pueblo que estaba aquí viendo a ustedes era un pueblo ya cristiano. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir con eso, verdad? Aquí no eran impíos estos. Eran cristianos que andaban con el anatema todavía.
y vivían derrotados. ¿Verdad que sí? Ahí van derrotados. Y de derrota en derrota. Este pueblo lo hemos derrotado hasta el día de hoy. Israel no fueron las promesas que Dios le dio, las que tiene hoy. Israel está como está por el anatema. Todo lo de este mundo ya quedó bajo maldición desde que Adán pecó. Pero hay muchos cristianos que persisten que es bueno. Yo en la Biblia no lo encuentro, excepto Salomón, que habla de las cosas de esta vida en la sabiduría que Dios le dio. Pero esa sabiduría él mismo la declara y dice que todo es vanidad de vanidades. ¿Dice así él o no dice así? Y muchos tuercen esas escrituras para pecar. Bien dijo el apóstol Pedro, que los indoctos e inconstantes tuercen las sagradas escrituras y también las apostólicas, dijo él ahí mismo, como las de Pablo, dijo, y todas esas él mismo habla ahí en el capítulo 3, para su propia perdición. ¿Verdad que así dice él? Para su propia perdición. Ahora, levanten la mano aquí los que se quieren perder. Estas preguntas no las hacen en la iglesia. Allá solo dicen, ¿cuántos van para el cielo? ¡Amén! Dicen todos, hasta brincan en las sillas. Y digo yo, de verdad, si es así, Señor, gloria a Dios. ¿Verdad? Si es así, gloria a Dios. Pero ¿cuántos se quieren perder? A ver. Se quedan bien callados, ¿verdad? Saben que allá a los impíos les pregunto también y dicen que no, pero no quieren aceptar a Cristo. Y yo le digo, ¿por qué ustedes se quieren ir al infierno? Le digo, no, dice, ¿y por qué no acepta a Cristo? Dice, y se echan, así le pasa a los cristianos aquí adentro todavía. Hay unos que le piensan tanto al anatema, que están tan encadenados, que qué tremendo, ¿verdad? Pero si Cristo vino a romper todas las cadenas, ¿no dice así? Hasta los coritos cantan los hermanos, digo, tan ingenuos que los cantan y no los entienden. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y bien encadenados por el anatema. Digo, yo no te juzgo, pero el Espíritu te juzga tu corazón, ¿verdad que sí? ¿Tiene derecho él o no? ¿Tiene derecho el Espíritu de juzgarte tu corazón? ¿O no tiene? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, las derrotas nunca vas a ganar. Un joven una vez, allá andaba yo descansando, me fui a la montaña a descansar, no de retiro, porque yo aquí en mi casa siempre aquí hay ayuno y oración todo el tiempo. Este es un templo de Dios. Aquí el mundo no tiene ninguna entrada, este es un pedazo de Dios aquí, este es un terreno de Dios. Aquí viene gente, y desde que viene aquí está este joven que es mi sobrino. Aquí le digo, esto y esto y esto no se puede tener en este hogar, porque este hogar reina Cristo. Y este hogar es de Cristo. Honra a Jehová con tus bienes. Todo te compró Cristo. Hay unos hermanos que dicen que solo su alma es la que se va a ir para el cielo, pero el carro es para el mundo, todo lo que hace el trabajo, todo es mundano, solo yo, mi alma, dice. Por eso voy al culto los domingos, dice. Católicos estos, ¿verdad? Esos todavía dicen que allá se va a saber, dice, si van a ser salvos. Yo no predico para ser salvo, yo predico porque soy salvo. Yo las obras que hago no las hago para justificarme, sino que son obras que Dios preparó para que anduviésemos por ellas antes de la fundación del mundo, todos aquellos que debíamos de ser salvos por Cristo Jesús. Al otro día les hablaba, y voy a seguirles tocando esos temas por ahí, les voy a dar unos cassettes bien preciosos. Hablan del discipulado y todo. Muchos creen que tienen que tener un ministerio, muchos creen que tienen que ser predicadores, muchos creen que tienen que ser líderes de las iglesias. Equivocados están. Si no son hijos de Dios, de más está todo lo que hagan, ¿verdad que sí? Si no viven para Dios. Esta jovencita, siempre no les cuento, ¿verdad? Y me quedo a medias. Me decía, hermano, una vez que se juntó con nosotros y empezó en el carro desde que se subió,
es que yo, dice, ya quería hasta dejar la iglesia, dice. Y empezamos a hablar con ella. Ya estaba, dice, ya para irme, ya no aguantaba. Ando buscando lo que predican los hermanos, la santidad que es, me dijo. Yo no le contesté nada. Y empezamos a cantar coritos por todo el camino, de regreso a la casa. Y veníamos en una presencia de Dios, ella no la puede negar, como una tormenta del Espíritu Santo dentro de mi camioneta, de mi pick-up. Ahí veníamos alabando a Dios, yo no sé si mi esposa se acuerda. Y me dijo, ¿y ustedes? Y se vino ese día. Y llegamos a la casa a orar. No crean que tirar la Biblia y agarrar el control, no, a orar, a seguir en el culto a Dios. Y me dijo, ¿y así viven ustedes? Sí, eso es santidad. Eso es lo que tú me preguntas. Eso es vivir para Dios, únicamente para Dios. Y ustedes no son igual que los ministros que predican santidad, me dijo, que llegan a la casa, tiran su Biblia, agarran su control y a ver las películas. No, le dije, es que yo ya no vivo para el mundo, yo vivo para Cristo. Él me compró con precio de sangre. ¿O no sabéis que el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Orad sin cesar para que no caigáis. Y esa gente que se pone a ver tele, ¿qué está haciendo ahí orando? Qué tremendo, ¿verdad? Y no hablo solo de esas cosas, del anatema, adulterios, fornicaciones. Las hermanas que están solteras, ay Dios mío, que tengan cuidado. Los hermanos que están casados, tengamos cuidado, porque toda nuestra vida tiene que ser remodelada en Cristo. Nosotros tenemos ciertos atributos que Dios nos da. Por ahí, como les digo, tengo mensajes. Hay uno que se llama honra el matrimonio a Dios. Hay hermanos que creen que con casarse van a honrar a Dios. Ay, Dios hizo el matrimonio, es bien bueno. Y leyéndolo ahí con los dos ojotes así en Corintios 7, que dice, no, dice Pablo, bueno sería que mejor no se casen, sino que Dios les permite que se casen para que no sean más adúlteros, dice. Vea que sí, porque Jesús dijo que con la mente y el corazón se adultera hoy, no con el cuerpo. Con solo ver y codiciar ya es. Las pasiones y deseos de sus carnes, ¿a quién? A Cristo. Allá Pablo dice en Gálatas 5:24, dice, y es más, se los voy a hacer leído porque cuando se los digo así nomás dicen, él se las inventó. Y después me llaman legalista. Aquí si ya me llaman legalista a mí y a la Biblia, pues eso ya me consuela, ¿verdad? Gálatas 5. Cinco 24, mire lo que dice. Pero los que son de Cristo viven siempre en la carne. Oh, no, ya no necesito lente yo, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y dijo Pablo, porque crucificado estoy juntamente y ya no vivo yo. ¿Sabías tú que tu propia carne es anatema a Dios? ¿Cuántos sabían eso? ¿Lo sabían? ¿No? Ahorita lo vamos a leer para los que no lo sabían. Esto está bien tremendo, ¿verdad? Por eso dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. ¿Cómo es eso que dices que el Espíritu Santo te ha dado vida eterna y andas por la carne? Dice Pablo. A mí no me la hagan, dice, no me la pinten de otro modo, ¿verdad? Entonces no van a andar ya en sus deseos de su carne, sino en los deseos del Espíritu. Te voy a contar lo que el Espíritu le gusta. El Espíritu, le dices tú, me voy a dormir un ratito más tarde, levántate a orar, le dice. Y la carne dice, otro ratito,
al ratito me levanto, dice, la carne está muy frío. Y que si porque está muy frío, que por frío. Y que si está caliente, que por el calor no ha dormido, otro ratito más, le dice. Es lo fresco de la mañana, es lo que voy a aprovechar. Y ahí está la lucha de la carne y el espíritu combatiendo, dice Pablo, y son enemigos el uno con el otro. Dice, va que sí, peleándose en una guerra constante. Y el espíritu dice, ayuna, me da gastritis, dice la carne, ¿verdad? Ora, me duelen las rodillas, dice la carne. Y ahí está una guerra continua, ¿verdad que sí? Qué tremendo, como que va cortando parejo. Esas risas algo me dicen. Allá tengo un compañero de trabajo que cuando le hablo algo fuerte me dice, le da risita. ¿Y usted de qué se ríe? Le digo, es que la risita me delata, me dice. ¿Verdad? Los mexicanos me entienden esa palabra. Es mexicano él. Es que la risita me delata, me dice. ¿Verdad? Entonces, aquí dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también. Dices tú que tienes vida en Dios, anda en Dios. Lo que Dios dice, eso le pasó a Israel, vea que estaba haciendo lo contrario de lo que Dios decía, y había ¿qué? Anatema. Vaya, los que no sabían eso de la carne, vámonos allá a Romanos 8. Es que yo los veo que me ponen ustedes en pensativo cuando yo les digo una cosa y me dicen, no lo hemos leído, hermano. Pues hoy lo vamos a leer porque estas no las leen en la iglesia. Sí, en la iglesia no se las leen, pues aquí las vamos a leer. Aquí nos vamos a desquitar, ¿verdad? Que al cabo yo también voy a trabajar mañana, no solo ustedes, ¿verdad? Y los que no vayan, que me vayan a ayudar a mí. Dice aquí, capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver pues. Los que no sabían que la carne propia tuya es anatema. Por eso ven ustedes las enseñanzas de Pablo, también las de los apóstoles. Hablan de todos, y Jesús también, que andemos solo por lo que el Espíritu dice. ¿No se han dado cuenta de eso? Digo pues, dice Pablo, anden en el Espíritu. No, esas enseñanzas son bien profundas. No son así literales como en la iglesia fácilmente las dan. Digo pues, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. La carne quiere dormir, ver televisión, tomarse una Coca-Cola en el calor con hielo, y el espíritu esperando que ayunes. Dice el Señor, mirando, dice, cuando veáis, Mateo 24, ¿se acuerdan? Cuando veáis estas señales que ya estamos viendo, ¿verdad? Que los hombres corren, pasan los aviones. Esto digo, no es para los creyentes. ¿Saben para qué son estas señales? Para los incrédulos. ¿Saben quiénes son los que no agradan a Dios? Los incrédulos, los cristianos incrédulos, porque hay miles de cristianos incrédulos. Por eso dice Hebreos 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso viven muchos hermanos por la carne sin agradar a Dios, así como estaba Israel. ¿Por qué Dios abandonó a Israel que los derrotara el enemigo? Porque no estaban agradando a Dios, sus actitudes estaban mal, ¿verdad? Y eso mismo es lo que nos viene a aplicar a nosotros. Por eso vienen todas las derrotas, y hay un montón de cristianos que va a venir Cristo y se va a cumplir lo que dice Corintios 2 o 3, por ahí así, cuando dice Pablo que la obra de cada uno va a ser probada, y si bien dice, su alma va a ser salva como por arrebatada del infierno. O sea que tal vez, dice Pablo, sea salvo, quién sabe, ¿verdad? Por toda tu perseverancia en vano que hiciste, probablemente, dice Pablo ahí, tal vez ni tu salvación alcances, porque tus obras no están siendo justas delante de Dios. Por eso es que ahí, miren cómo dice el 7, 8:7. Miren cómo dice. Dice, es más, se los voy a leer desde el 1 para que me entiendan mejor. Es que después van a decir que se las di a media y que tuve miedo de decirles lo otro. Miren, de estos cristianos son miles los que les voy a decir, los que viven, esos derrotados, van a ver lo que, es más, ya me metí en problemas con ustedes. Y si tenemos que amanecer, pues nomás con que me estén desenrollando esta tripa aquí, pues amanecemos. Vamos a ver. Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí me detengo. Ahí se quedan todos los hermanos. Ay, hermano, yo soy salvo porque ya estoy en Cristo Jesús, yo ya no soy condenado, pero no leen lo que sigue abajo. 8:1, Romanos. No leen lo que ahí continúa. Y dice así,
los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Ven que claro está ahí. Pero los corintios, ustedes los leen, los gálatas, Pablo les dice que eran ¿qué? Carnales. Y de esas está llena la iglesia de este día, de gente carnal. Llega uno y le dice, hermano, la bendición de Dios, así dice la palabra. Pero todavía estamos en la carne, hermano. Pero si la Biblia dice que no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder y de dominio propio. Pero todavía estamos en el mundo, hermano. Mundano, le digo, porque ya no lo saca uno de ahí esa gente, ¿verdad? Necios contra la palabra de Dios. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no solo los que están en Él, sino que además de que están en Él, no andan conforme a los deseos de su carne, sino que andan conforme al deseo del Espíritu. Y el Espíritu de Dios, pregúntale si ama las cosas del mundo. Pregúntale, no me lo preguntes a mí. Pregúntale al Espíritu Santo de Dios, ¿qué le agrada de este mundo a Él? ¿No sabías que por eso se llama santo? Porque entre nosotros para santificarnos. De ahí viene el anatema. Hay mucha gente, muchos hermanos dicen, ay hermano, dice, si es esa condición, es necesario que nos vayamos a Marte. O vivir, hermano, allá en una montaña, yo solito, donde no mire muchachas, hermano, donde no mire otro. No, hombre, le digo yo, si es que la Escritura no dice que lo que entra en el hombre es lo que contamina al hombre. La Escritura dice que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Dice que los adulterios y las fornicaciones no entran por los ojos, sino que salen del corazón del hombre. Eso es lo que necesitas entregarle a Cristo, entregarle al Espíritu Santo de Dios. Pero no se lo entregas. Prefieres siempre continuar en la carne, amando anatemas, y ahí está el Espíritu Santo de Dios esperando una oportunidad que tú le des, así como estaba Dios con Israel. Pero tu carne anda detrás del anatema, detrás de las cebollas de Egipto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Están muy callados ustedes, ya me preocuparon. Estos cultos no son de muchos aplausos. Yo sé, ya estoy acostumbrado también. No se preocupen, porque aquí nos ponen las cartas en la mesa bien claras, ¿verdad? O le hayan enredo ustedes a lo que les estoy diciendo. Está bien clarito como el agua, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, y la que la tuercen son los hombres y la que hacen enredosa son los hombres. Pero la palabra de Dios es bien clara, no tiene ningún enredo. Dice aquí, porque la ley del Espíritu, no que no hay ley, pues, qué tremendo, ¿verdad? Y saben que la ley del Espíritu, yo les pregunto, ¿cuál es mayor? ¿La ley del Espíritu o la ley de Moisés? ¡Ja! El Espíritu Santo es enemigo de todo lo del mundo, así dice la Biblia, que lo leíamos. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí o no? Y dice que Él aborrece a todo el mundo. No tiene amistad. Es más, es enemiga de Dios todas las cosas del mundo. Ahorita vas a ver por qué tu carne es anatema. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Eso es lo que no te explican muchas veces. ¿Sabes en dónde vas a comprobar que vive Cristo en ti y tú en Cristo? ¿Quieren saber eso? Yo les voy a preguntar primero una pregunta para explicarles bien. Cuando Cristo tomó forma de pecado, ¿había pecado en Él? Aún en forma de pecado, Él no tuvo pecado en sí mismo. ¿Verdad que no? Ahora yo pregunto, pero dice que condenó al pecado, ¿dónde? ¿El pecado de quién estaba condenando? No el de Él, porque Él no tenía pecado, ¿verdad? El pecado de los que creemos. Yo pregunto hoy, en esto vas a conocer que Cristo mora en ti y tú en Cristo. De otra forma, aunque me brinques, me hables lenguas y me patalees, pegues gritos, cantes coritos, seas ministro, pases a predicar, hagas lo que hagas, no te vale de nada.
En esto se conoce. Condenó el pecado en mi carne. Lo que dice allá, está crucificada juntamente con Cristo. ¿Verdad? Está bien clarito, ¿verdad? ¿O se les hace enredoso? El pecado mío condenó. Ahora yo estoy crucificado. Ahora yo obedezco nada más a la voz del Espíritu. Ahora son las 4 de la mañana. Sí, Señor. Hay unos cristianos tan incrédulos y le dicen: voy a trabajar a las 6 y me voy a estar durmiendo en el trabajo. ¿Y quién dice que tu carne es más poderosa que Dios? Esa es incredulidad. ¿Puede Dios con su Espíritu Santo vivificar tu carne muerta, sí o no? Sin dormir. Yo he predicado hasta 48 horas sin parar, sin comer y sin dormir y sin beber nada. Y Dios me ha tenido pero firme. Ahí está esa mujer que ha andado conmigo mucho tiempo. Vea, mija. Y ni sueño ni nada. Y hay días que cuando ya la carne se me doblega y le he dicho al Señor: Señor, hoy sí me voy a ir a dormir un rato. Te pido permiso, le digo, porque voy a ir a descansar. Me siento muy cansado en el trabajo, trabajando después de predicar toda la noche sin parar, hasta las 6 de la mañana, y trabajando. Y no vayan a creer que perdiendo la garganta, nada de eso. Al contrario, con una garganta más chillante amanezco otro día, ¿verdad? Y ahí estoy, y ya le digo: ya me voy a ir a acostar, Señor. Ahí con tu permisito le voy a decir a mi patrón que aunque no me pague el día, pero que me siento cansadito y que me voy a ir a descansar. Y me dice: ¿de veras? ¿Estás cansado de trabajar? Sí, le digo, estoy muy cansado, tú sabes. Ok, ahorita te voy a dar la entrada para que ya no trabajes, pero vas a seguir predicando, me dice. Y me pone a mi patrón y me quedo ahí predicándole a mi patrón todo el día, y él me paga las horas ahí predicándole, sin parar hasta 5 horas. Y que porque estoy cansado me voy a ir a dormir y no me deja. Me pone a predicar el Espíritu Santo. Y vengo aquí con ganas de ir a un hogar, y mi esposa le digo: ¿qué? Ya vamos a orar y vamos a ver qué hogar nos va a mandar el Señor. Y no estás cansado. No le hace, ya se me quita el cansancio. Y así nos lleva el Señor. Ese es el poder del Espíritu. Ahora, ¿es fiel Dios o no es fiel? ¿Será que Dios cumple todo eso o no lo cumple? Aquí donde me ven, yo he venido pero bien cansado de trabajar. Ahorita ya no siento nada. Por eso se cumple lo que dice la Escritura, que Jesús es mi reposo. Dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo, dice él, no dice el reposo y les voy a dar permiso que se acuesten, no, y yo los haré descansar. Ahora digo yo: ¿han creído ustedes la palabra de Dios? ¿La están viviendo así como dice? Israel cayó en el anatema por no vivir como dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Dice aquí, le voy a seguir porque ni he llegado donde quiero llegarles. Pero ya me entendieron ahí, ¿verdad? ¿O ahí está enredoso ahí? No, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ya estoy condenado, mi carne ya no tiene ninguna actitud en mí. ¿Entendido eso? Si es que soy de Cristo, si es que vivo por el Espíritu. Ahora, si soy carnal, voy a ser como los de Corintios, ahí peleándome con el pastor, con los hermanos, y que los hermanos aquí, y carnales, dijo Pablo, uno diciendo: yo soy de aquel, yo soy del otro, yo sigo este ministerio, yo sigo el otro. Carnales son ustedes, dijo Pablo, ¿verdad? ¿O no dijo así? Corintios 3, ¿se acuerdan? A mí se me hace que ustedes tienen que leer más la Biblia, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Solo los apóstoles, ¿verdad? Aquí todos andan conforme a la carne, andan como los apóstoles. Hay unos que la iglesia de los apóstoles me la pintan como una iglesia y nosotros como otra, porque dicen que ellos sí podían andar así, nosotros no. Yo pregunto: ¿por cuántas iglesias viene Cristo? Oh, por una. Él no es adúltero, ¿verdad? Ni fornicario para que se case con dos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser nosotros como los apóstoles, o los apóstoles eran mejor en la carne que nosotros. A ver, levante la mano uno que crea que los apóstoles eran mejor en la carne que nosotros. Pescadores eran,
gente humilde, sencilla, llena de concupiscencias, y cuando Jesús les hablaba del matrimonio, se quedaban con la boca abierta y decían: wow, si esta es la condición, Señor, es mejor quedarse sin casarse, le decía. Igual que los jóvenes de esta noche. ¿O no lo han leído? Pablo le dice a las hermanas también: quédense solo como yo, y a los hermanos, los que no estén casados, dice. ¿Verdad que así dice Pablo? Y saben, y para que sepan que los discípulos eran los apóstoles igual que nosotros, llegó un momento que estaban así como están ustedes ahorita. Dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá cumplir? Incrédulos, ¿verdad? Igual que nosotros. ¿No eran iguales? ¿Ah? ¿O eran mejores que nosotros? Yo solo les estoy dando esas lecturas para que tengan una idea que eran como nosotros. Pero cuando les cayó el Espíritu Santo de Dios y anduvieron por el Espíritu, ese Pedrito ahí en las cartas que escribió Pedro, no son como la de los predicadores de las iglesias de este tiempo. Olvídense. Es más, ese no se andaba inventando temas como el hermano Edgar que les predica hoy. Ese llegaba y decía: no me canso de repetirles lo mismo, le decía. Acuérdense que así como nuestro Dios es santo, vosotros debéis de andar en esa misma santidad. Y Pedro repetía el mismo mensaje, no se cansaba, decía. Yo ya sé que ya saben, que ya me entendieron, y no me canso de repetírselo. Juan también. Lo mismo les vuelvo a decir, decía. Unos hombres firmes, no como los pastores de este tiempo, que hoy le dicen a los hermanos: hermanos, así dice la palabra de Dios, que las mujeres aquí, que allá, y que no sé qué, que no sé cuánto, y hermanos, es pecado esto, pecado. No quiero decir que es malo, dicen después. No, los apóstoles no eran así. Los apóstoles mantenían firme lo que decían y eran sólidos. No me canso, decía Pedro, Juan y Pablo, de repetirle las mismas cosas. Yo ya sé que tienen el Espíritu de Dios, decía Pedro. Yo ya sé que ustedes han entendido la verdad, pero no está de más, decía, recomendarles que anden por la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Porque si no, decía, van a perder todo. Los apóstoles eran bien claros, no como los pastores de este tiempo. Esos no andaban con las hermanas, y ni el Pablo ahí. No, hermana, mire, poquita pintura para que agrade a su marido. Se le va a ir, que se vaya, si es impío, hombre, pero que te quede Cristo, ¿verdad? Tú no estás para complacer a la carne, así dice la Biblia, ¿verdad? Sino a Cristo. Esos pastores y esas pastoras son carnales, por eso hablan de la carne y de agradar a la carne. Pero la Biblia no te enseña eso. Vas a ver por qué, más abajito, mira. Y no les llego, ¿verdad? Para que la justicia de la ley, 4, ¿verdad?, se cumpliese en nosotros, no conforme a, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Vaya, bien claro, ¿verdad? Aquí nada de que poquito para la carne y poquito para el Espíritu. Nada, carne muerta, dice, Espíritu vivo. ¿Verdad que sí? Nada, aquí que no dice que poquito para el Espíritu, poquito para la carne, como el mensaje que oímos todos los días hoy. Ahí no dice así, ¿verdad? Bueno, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, hermano, es que la carne, es que todavía estamos en la carne. Es que como son de la carne, no son del Espíritu. O sea, no son de Dios, pues. Viven para su carne. ¿Son de qué? Piensan en las cosas de qué. De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El que es del Espíritu no está pensando: hermanos, que me haga gastritis. Ayunar, dice, si me muero, me voy con el Señor, dice. Y aquí que me muera en la presencia de Dios. Ese está pensando solo en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Ese no está pensando que no va a aguantar, que si a ver si la voy a hacer, que no, ni anda con los hermanos. Y puedo presentar medio ayuno, hermano, y lo presento con agua, hermano. Esos no andan, esos son los de la carne, preocupados que le van a dar a la carne, que van a ayunar, pero que la carne, y que qué le doy a la carne. Esos eran del Espíritu, esos piensan en la vida espiritual, en la vida eterna, y dicen como Pablo: y si me muero, dicen, paso de muerte a vida, dice. No dicen me muero, sino que traspasado soy, dice, en este cuerpo estoy como muerto, dice, pero al irme de este cuerpo paso como de muerte a vida. Esos piensan como Pablo, ¿verdad? Los que son del Espíritu. ¿O no es verdad?
Dice aquí, el 7 voy, vea. Ah, no, el 6 todavía, al 7 les quiero llegar y nunca que llego, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es vida, dice ahí. Oh, es muerte. O sea que esos hermanos andan bien muertitos, o sea, andan, en pocas palabras, derrotados. Porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Verdad que sí? Pero el ocuparse de la carne es muerte. ¿Verdad que sí? Miren más adelantito. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ese no anda afligido. ¿Y a qué horas va a entregar? Y yo invito a unos hermanos a ayunar y les digo, ayunamos, hermano. Sí, hermano, y ni hemos ni empezado el ayuno. ¿Y a qué horas vamos a entregar, hermano? ¿Y qué vamos a hacer de cena para entregar? Andan bien afligidos, no tienen gozo ni paz. Andan pensando en qué van a hacer para la cena. Jesús, hasta el diablo llegó allá y le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, no, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ponen a leer la Biblia, a orar, a cantar, a llorar en la presencia del Señor. Porque cuando se derrama la presencia del Señor, cuando hay un corazón dispuesto, eso es lo que busca el Señor. No gente que ande en el anatema. Ahora vas a ver por qué es anatema, mira. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué crees tú que te cuesta levantarte a orar? Porque no podés sujetar tu carne a Dios. Llega el Espíritu, yo te lo digo porque a mí el Señor me metió una disciplina tremenda. Me levantaba y hasta de aquí me tomaba el Señor dormido en la cama con su propia mano, yo la sentía. Siempre me levantaba, levántate a orar. Ya voy, y pum, caí otra vez. Y llegaba otra vez, levántate a orar. Ya voy, le decía yo, más lejos que cerca. Hasta que el Señor me abrió los ojos así que me quitó el sueño total. Hasta entonces pude. Ese es el poder del Espíritu. Solo Él puede hacer eso. Por eso digo, pues, cárguense para lo espiritual. ¿Por qué? Porque la carne es anatema para Dios, es enemistad. ¿Qué creen ustedes que quiere decir la palabra designios? Designio quiere decir no solo lo que les voy a decir, pero quiere decir más, pero lo que infunde en esta predicación quiere decir todo lo que tú intentes hacer por la carne es enemistad contra Dios. Es más, para los que me van a oír aquí, cerca y lejos, porque la palabra de Dios dijo el apóstol que corría, que no estaba presa, ¿verdad que así dijo? Y que me oigan, hay gente que por la carne quiere servir a Dios, quiere ser un ministro en la iglesia para ver si hay una carne que está bien, que porque es ministro. Allá trae a sus hijos como impíos, y Pablo dice, le dice Pablo en Timoteo, un ministro que quiera ser ministro no puede tener hijos impíos, le dice, mejor siéntate a la banca y espera en Dios que te arregle tus hijos. ¿Verdad que así dice Pablo, el hermano que predica? ¿Verdad que sí? Pero quieren agradar en la carne, y aún esos ministerios en la carne, que son en amistad contra Dios. Es mejor cuando te usa el Espíritu, cuando Dios te toma. Yo he ido a cultos, y esto se los voy a contar por experiencias. He ido a iglesias donde Dios me ha traído y he entrado. Hay unos mensajes, hermanos. Qué galán que mensajes de que yo saliera enojado porque me hablaron donde me dolía. Me vengo enojado porque no dicen la verdad. Por eso me vengo enojado de las iglesias. Ya cuando termina el culto y aquel mensaje muerto, sin nada de verdad, pura palabra de hombre, pura noticia, me predicaron pura televisión, que dice aquí, que dice allá. A mí me gusta que me digan, dice Dios, porque eso es lo que me importa a mi espíritu y a mi alma. Yo no sé a ustedes qué les importa, pero a mí no me importa qué dicen los noticieros, por eso no los miro en mi casa, porque no me importa. Y allá los hermanos eso me están metiendo, lo que aquí en mi casa he sacado, a la iglesia voy supuestamente a oír palabra de Dios y a los noticieros me están metiendo. Imagínense, yo quiero oír la voz del Espíritu, la voz de mi amado, porque la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Esa voz quiero oír yo. Y te la esconden. Y ya cuando termina el culto, digo yo, allá arrinconado, todo triste, digo yo, mejor me hubiera quedado orando en la casa. Qué culto más arruinado. No hubo palabra de Dios, esta gente no la conoce, no predican la verdad aquí. Y de repente ahí estoy triste yo, y llega un hermanito ahí, o sí, humildito. Hermano, dice, llega allí, yo ni lo conozco ni nada, así de repente. Y esto no solo una vez. Llega ahí y me dice, hermano, fíjate que traigo este y este problema. Y él nunca me ha conocido a mí, ni yo a él. Y ahí me lo lleva el Señor. Sí, le digo, sí. Mira, le digo, lo que dice la palabra de Dios. Y me lo agarro en la palabra de Dios. Y empieza aquel hombre a llorar y empiezo yo a sentir la presencia de Dios. Y empiezo a llorar juntamente con él. Ahí sentado en la banca, en la acera. Y empiezo a ministrar a aquella alma por el Espíritu. Y me dice el Señor, ya ves que estabas triste, que por gusto habías venido. Aquí te tenía esta bendición. Porque la bendición no solo es la que se recibe, sino que es la que fluye también. Dice que nosotros, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Esa es una verdadera iglesia. Esa es la iglesia que Cristo quiere ver, sin anatema, dispuestos a hacer su voluntad. Ahora, el último punto que te quiero tocar concerniente al anatema es esta. Para ustedes y para todos los que me oigan, que por favor no se anden enojando conmigo porque pierden su tiempo, ¿verdad? Porque yo les estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. Punto primero. Segundo, quiero que sepan ellos y ustedes que la Biblia dice que nuestros enemigos no son carne ni sangre, ¿verdad? Sino que peleamos contra potestades, contra huestes, principados que se mueven en las regiones celestes. Y Dios te ha venido a dar libertad de ese tipo de demonio. Todos los malos pensamientos, todos los dardos de fuego encendidos del maligno, los vas a poder vencer si únicamente el Espíritu de Dios está contigo. Porque en el Espíritu de Dios se consigue el gozo, primeramente el amor, el gozo, la paz, la fe, la templanza, la mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. La fe es producida por el Espíritu. Si tú lo tienes, propia carne, no eres digno de Cristo. Si tú no te niegas aún a ti mismo, vas a estar lleno de anatemas delante de Dios. Y los demonios te van a estar siempre pisoteando. Y vas a ser un cristiano siempre derrotado. Mientras que tú no te metas bien con el Señor y te entregues de todo tu corazón, dispuesto aún a negarte a ti mismo, a renunciar a todas las cosas de este mundo. ¿Nos manda Cristo a eso o no nos manda? A renunciar. Si hay algunas cosas que las hemos de hacer, las hacemos porque Dios nos las permite, como el trabajar, el comer, el descansar. Aún eso yo lo hago para el Señor. Yo cuando descanso pensando en que otro día voy a tener fuerzas para seguir haciendo la voluntad de Dios. Cuando duermo para el Señor pensando que otro día Dios me puede usar para otra alma. Cuando yo me levanto para el Señor. Cuando yo voy a trabajar para el Señor. Aún nunca hago las cosas para mi amo, las hago para el Señor. Todo lo que hago, sea de hecho o de palabra, lo hago todo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Todo lo que hago, para que no haya un anatema en mí, para que yo viva para Cristo. Porque yo tengo una lucha, no contra gente, no contra ustedes, no contra mi esposa. Si bien antes de ser salvos por Cristo,
habían pleitos, celos y contiendas en mi hogar, y ahora los he discernido por el Espíritu Santo, que no era mi esposa mi enemiga, no era mi hijo el que me provocaba las iras, era el enemigo que estaba en el aire, el que me ponía los pleitos en mi hogar, a mi esposa contra mí y a mí contra mi esposa. Y me di cuenta que mi esposa es una de mis mejores ayudas cuando buscamos del Señor, cuando trabajamos unidos para sacar adelante todas las cosas. Me he dado cuenta que era Satanás el que peleaba contra nosotros, el que venía a destruirnos, a matarnos, a robarnos. Lo que dice la Escritura: tú quieres victoria sobre él, tienes que someterte a Dios, porque Santiago bien claro dice: someteos a Dios, dice, y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Quieren ustedes tener victoria contra sus enemigos?, dice Santiago. Lo mismo que le dijo a Josué. Le dijo: Josué, ¿qué estás haciendo ahí postrado? ¿Qué haces ahí? Levántate, echa el anatema para afuera, sométete a mi palabra, sométete a lo que yo te enseño. Lo mismo dice Santiago. ¿Quieres hoy tus enemigos? No son aquellos cananeos y todos los geteos y todo lo que hablaba de Israel. Hoy son huestes de maldad, demonios que debaten contra nuestros pensamientos. Aquí ustedes jóvenes no me dejan mentir de todas las pasiones juveniles, y los viejos también, de todos los malos pensamientos que el enemigo está tirando a cada instante a tu mente, y vas a estar derrotado siempre mientras no te sometas a Dios y resistas al diablo. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, es la misma palabra que Santiago dice: levántate y echa el anatema para afuera. ¿Sabes qué es echar el anatema para afuera? Someterte a la palabra de Dios, a vivir en santidad como Dios te manda, a renunciar a todas las cosas de este mundo y a vivir para el Señor. En tu corazón está la decisión. Yo he cumplido una vez más con ustedes en darles un mensaje de parte de Dios, y este tema se llama: ¿por qué vienen las derrotas? ¿Quieres tú vivir siempre ser un cristiano derrotado y que Cristo te encuentre como un cristiano derrotado cuando Él venga? ¿O quieres ser hallado digno de partir con Él? Cada decisión es muy propia. Yo nada más puedo tomar la decisión por mí. Ni aún por mi esposa ni por mi hijo puedo tomar decisiones. Yo también les aplico la palabra a ellos como a ustedes. Primeramente a mi vida, para que también poder servir de bendición a sus vidas. Amén. Si alguno tiene una petición especial, antes de pasar a más, vamos a orar. Si en verdad cree que Dios le ha hablado y quiere que Dios le ayude en cualquier área, una cosa te digo: tienes que soltar aquello, sacar ese anatema y pedirle perdón a Dios. Dios quemó a aquel hombre, Dios destruyó hijos, hasta los hijos de pecho de este hombre. Eso la gente ignora a Dios. ¿Cómo es Dios? Muchos cristianos ignoran cómo es la santidad de Dios. Creen que la santidad de Dios es cualquier cosa. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor, y que podemos ser consumidos por no atender a su palabra como es. Aquí no te está hablando un hombre, aquí te está hablando la palabra de Dios bien claro, y ni te estoy echando mentiras para que tú digas que no has entendido. Tú lo sabes bien claro, cómo habla la palabra de Dios y cómo el Espíritu te da testimonio. Amén. Así es que cada uno de nosotros somos responsables como andamos delante del Señor. Si tú crees que hay anatemas en tu vida, piénsale que ya no es de orar, ya no es nada más de que creer que con un culto ya cumplí con Dios. Estás equivocado. Echa el anatema para afuera. Renuncia a todo lo que desagrada a Dios. Dios está presto para ayudarte. Dios le hablaba a mi sobrino el otro día en un mensaje de matutino que hacemos. Siempre nos reunimos los sábados aquí en el hogar haciendo cultos en la mañana con mi hogar. Y le hablaba que Dios a todos nos quiere ayudar, pero Él respeta la decisión de cada uno. ¿Es verdad eso o no es verdad? Dios nos manda el consejo. Dios nos dice: esto no me agrada, hijo,
y tú allá ves lo que no agrada a Dios y dices tú, esto no es de Dios, no agrada a Dios. Desde el momento que tú tomas esa decisión, Dios impone su poder para ayudarte, para darte fuerzas, para sacarte adelante. Pero mientras tú, que ya estás avisado que aquello no agrada a Dios, y se te van los ojitos y te pones como Eva, prestarle atención. Pero Dios no dijo así. ¿Cómo fue que dijo Dios por el hermano anoche? Ah, no. ¿Y qué está haciendo, hermano? Le dijo, no, estoy reprendiendo al diablo, le decía. Y va de ver a la mujer desnuda. Qué tremendo. Dios no puede tomar potestad de ti. Te deja que tus ojos te engañen. Te deja que te desvíe tu pensamiento y tus concupiscencias. Porque para eso envía Dios su palabra. Para que tú tomes una decisión. Y después de que tú tomas la decisión, Dios entra en acción en tu vida. Dios empieza a actuar. Y donde actúa el poder de Dios, siempre hay victoria. Dije verdad en Cristo, no miento. Donde actúa el poder de Dios, siempre hay victoria. Siempre hay victoria. Pero depende de ti. ¿Quieres tú que el poder de Dios tome control de tu vida? Toma tu decisión. ¿Por qué vienen las derrotas? Se te queda bien grabado ese tema en tu corazón, ¿verdad? Pero Dios no prometió derrotas. Prometió solo victorias. Es más, ¿sabían ustedes que todos los santos del Señor, cuando han muerto, no han muerto derrotados? Pablo, por ejemplo, Pablo dice así: yo ya estoy listo, dice, mi partida ya viene. ¿Va que así le dice a Timoteo? Y no dice, ay, Timoteo, me van a matar. Y ay, Timoteo, ¿cómo le voy a hacer? Está Pablo ahí, ¿verdad? Como nosotros. Muy duro, dice el hermano, es que lo que dice el hermano no se puede. Pablo llegó al momento de su partida porque Dios le avisa a sus santos, porque no crean que Dios no nos avisa todas las cosas. Y le dijo, Timoteo, he peleado la buena batalla. ¿Qué palabras son esas? ¿De victoria o de derrota? He guardado la fe, Timoteo. Mi partida está cerca. ¿Y sabes qué? No estoy acobardado. Estoy en victoria. Hay un montón de cristianos que nomás se le dice que ya se van a morir y dicen, ay, Señor, me voy a morir. No, Pablo, no. Es que están derrotados todavía. He guardado la fe, por lo cual me espera la corona de la vida, la corona de justicia, la cual el juez justo me dará, le dijo. Y no solo a mí, sino que a todos aquellos que aguardan su venida. Aún la muerte de sus santos es victoriosa. El libro de los Salmos dice que la muerte de los santos es agradable a los ojos de Dios. La muerte de sus santos. Así es que, hermano, que se te quede ese tema en tu corazón. Yo no te puedo sacar aplausos, pero sí quiero combatirte todo lo que te estorba para que seas un hijo de Dios. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios y vamos a cantar un corito.